En este video quiero hablarles de algo que estuvieron preguntando mucho en los comentarios y en los mensajes, ¿sí? Que tiene que ver con ciertas causales específicas de extinción del mandato del administrador. Antes de continuar con el video, les quiero pedir que si les parece interesante, por favor lo compartan con quienes pueda servirles este video y además que se suscriban al canal, ¿sí? Hay ciertas causales que son específicas y tienen que ver con la extinción del mandato del administrador y que a veces en la práctica se las confunden. Los administradores o las administradoras se las confunden y también se las confunden los consorcistas. Por un lado está lo que es la figura de la renuncia al mandato por parte del administrador. Por otro lado está la figura de la no renovación del mandato y por otro lado está la remoción. No tenemos que confundirlas, son tres figuras distintas. Vamos a empezar con la renuncia, ¿sí? ¿Qué es la renuncia? La renuncia es un acto que va a realizar este administrador, esta administradora, que lo tiene que hacer frente a la asamblea, ¿sí? No recomendamos que lo hagan ni por carta de documento y mucho menos por un email, ¿sí? Sino que lo hagan frente a una asamblea convocada al efecto. ¿Por qué? Porque la carta de documento o el email, ¿a quién se la van a mandar? ¿Sí? Se la mandarán a una persona en particular y la renuncia se tiene que hacer frente a quién. Frente a quién es tu mandante. Y el mandante del administrador, ¿quién es? Es la persona jurídica consorcio que se exterioriza su voluntad, exterioriza su manifestación de voluntad a través de la asamblea. Es por eso que el modo correspondiente de renunciar de un administrador, de una administradora, si quiere hacer las cosas correspondientemente, debería convocar una asamblea cuyo punto de orden del día sea renuncia del administrador y presentar la renuncia, ¿sí? Yo considero que esta renuncia no necesita aceptación, no es necesario. Hay algunas opiniones en contrario, pero yo considero que no si él o ella quiere renunciar, va a renunciar. Lo que no puede hacer es de forma intempestiva, por supuesto. No puede decir renuncio hoy, da pasado mañana, porque claramente deja al consorcio colgado con un montón de cuestiones que eso le puede llegar a traer grandes perjuicios, grandes complicaciones al edificio o al conjunto inmobiliario. Tiene que ser una renuncia, digamos, medida, pensada, para no perjudicar al consorcio. Por ejemplo, con un plazo, se me ocurre, pero no es que lo diga el Código Civil o la Ley 941, con un plazo lógico de a un mes, pongámosle, por ejemplo. Si es más, mejor, ¿sí? Entonces, la renuncia tendría que ser de manera cautelosa, con un plazo lógico. Por supuesto, salvo que todos los consorcistas le digan: te agradecemos si renuncias a hoy mismo. Por supuesto, si todos los consorcistas en esa asamblea están contentos con que renuncie de un día para el otro y eso se deja plasmado en el acta y es así, pero están de acuerdo los propietarios y las propietarias, no hay problema. El problema es porque supongamos que ya tienen un consejo que está al tanto de todo y que puede hacerse cargo de todos los problemas que se vienen y digamos en el procedimiento lo pueden solucionar, ahí no habría problema. El problema es cuando el administrador, porque está enojado o por el motivo que se les ocurra, dice renuncio y de un día para el otro. Eso es lo que no podría hacer, unilateralmente renunciar de un día para el otro. Ahora, esto es una cuestión que tiene que ver con la renuncia. Eso no quiere decir que él tenga que esperar, así sentarse, que la asamblea decida si le aceptan que renuncie o no. Son dos cosas distintas. Él renuncia con un plazo lógico y prudencial, por ejemplo, un mes, 2 meses, desde la fecha de la presentación de la renuncia en la asamblea, con ese plazo que les menciono. No necesita que se lo acepten en el sentido de que no necesita de que la mayoría diga queremos aceptarte la renuncia. No sería necesario porque si él cumple con esto de no hacerla intempestiva, esa renuncia es válida, ¿sí? Porque él tiene derecho a dejar el consorcio, a dejar ya sea un edificio, un conjunto inmobiliario, porque él considera que su tiempo como administrador o administrador de ese edificio se terminó. Remarco y lo recalco para que quede claro, siempre que no lo haga intempestivamente, siempre que no haga la renuncia de un día para el otro y que deje todo colgado, ¿sí? Si lo hace con un plazo prudencial y lógico, que es más, sería de buen
administrador hablar lo mismo con la asamblea. ¿Cuánto les parece? Y la asamblea le pide un poquito más, bueno, un poquito más. Pero no podrían decirle no te permitimos que renuncies. Eso yo entiendo que no, porque sería ir en contra de la voluntad de la persona. Si la persona, esta administrador, no quiere administrar más, siempre que lo haga de manera prudente esa renuncia y correspondiente, esa renuncia es válida, aun cuando los consorcistas lo quieran mucho y quieran que se quede. Eso por un lado. Renuncia, ¿sí? Que la tenemos que hacer en asamblea y dejarla plasmada en el acta. Después, por supuesto, desde el momento de la renuncia, tiene 15 días hábiles, esto ya lo vimos en otros videos, para entregar la documentación a el consejo, ¿sí? Recuerden que el inciso J del artículo 2067, ya lo hemos visto cuando hablábamos de obligaciones del administrador, dice que tiene 15 días hábiles desde el momento de la extinción del mandato para entregar la documentación al consejo, ¿sí? Bien, desde que se produce la extinción. Eso es la renuncia. Otro supuesto de otra causal sería la no renovación del mandato, que no es lo mismo. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el artículo 13 de la ley 941 de Cava. Dice, el administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en la oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado por ella. La primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de otorgamiento del reglamento o del que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades, lo que ocurra primero. Esto es igual al primer párrafo del 2066 del Código Civil, que tiene que ver con el primer administrador. Pero ahora vamos a lo que me importa para entender renovación o no, este segundo párrafo del artículo 13. El administrador tiene un plazo de 1 año para el ejercicio de su función. Es designado, su mandato puede ser renovado y removido antes de su vencimiento por asamblea ordinaria o extraordinaria con la mayoría absoluta establecida en el artículo 2060 del Código. Bueno, acá en este segundo y tercer párrafo hay dos cuestiones distintas que analizar. Por un lado está la renovación. La renovación a su mandato, como ya vimos en otros videos, la tiene que hacer obviamente en asamblea, por supuesto, es la asamblea la que va a decidir si le renueva o no, y lo tiene que hacer antes, esto por favor, antes de que se le venza el plazo, porque si no el mandato se extinguió. Supongamos que, hipotético caso, que el administrador fue designado el 1 de septiembre del 2021. Bueno, el 2 de septiembre del 2022 ya él no tiene más mandato. ¿Por qué? Sí, salvo que haya hecho una asamblea, por supuesto, y que se lo hayan renovado. ¿Por qué? Porque su mandato se extinguió por el plazo del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que haber hecho, porque ya estamos en enero del 2023, qué tendría que haber hecho ese administrador? Antes, unos cuantos días antes de ese 1 de septiembre del 2022, convocar una asamblea cuyo punto de orden del día sea renovación o no del mandato del administrador o de la administradora. Y ahí, supongamos que se quiere quedar como administrador, que esa es su intención, plantearlo, que él se quiere renovar el mandato, porque si no renunciará y listo, como decíamos recién, de manera prudencial, con el plazo prudencial, pero renunciará. Pero supongamos que él es su intención, o ella es su intención quedarse como administradora, y lo pone a consideración del consorcio. ¿Con qué mayoría? Con la mayoría absoluta del 2060 del Código Civil, que también ya la estudiamos en otros videos. Salvo que el reglamento, que sería raro, pero podría pasar, que el reglamento hable de renovación o no con una mayoría superior, ¿sí? Las mayorías, recuerden, siempre por reglamento pueden imponerse una mayoría superior a la del Código Civil, pero no inferior, ¿sí? Entonces, salvo que el reglamento diga que por 2/3 de la totalidad de los propietarios se renueva, o por unanimidad, que sería muy complejo la cuestión, sería bastante antipráctico, pero podría pasar, salvo ese caso, el administrador aplicará la mayoría genérica del 2060 que ya estudiamos para la renovación o no. Supongamos que no tiene el quórum, otro video que también vimos, ¿sí? Tiene que ver con la propuesta de decisiones. Por eso sería bueno que convocara por lo menos 15 días antes de que se le extinga el mandato, ¿sí? Porque si él se le extinguió al otro día y ya cuando manda la notificación para la propuesta de decisiones ya estamos en problemas porque ya se le venció. Entonces sería conveniente que haga por lo menos con
un poquito más de 15 días antes, unos cuantos días antes, para poder utilizar la figura esta de la propuesta de decisiones en el caso de que no se presenten a la asamblea la mitad más 1 en cuanto a unidades funcionales y más del 50% del porcentual, ¿sí? Que era lo que habíamos visto que es la mayoría absoluta. Eso es para renovación, que como siempre aclaro, es antes de que se extinga el plazo del mandato en el cual se lo designó en la asamblea. También es por asamblea y se deja plasmado en el libro de actas. Ahora vamos a la remoción, que es otra causal importante a tener en cuenta. Para eso tenemos que analizar en específico este artículo 13 de la ley 941 que dice: puede ser removido antes de su vencimiento por la asamblea ordinaria o extraordinaria, en cualquiera de las dos, con la mayoría absoluta establecida al 2060. Habíamos dado de ejemplo recién, el 1 de septiembre del 2021 se lo designa. Bueno, supongamos que estamos antes del septiembre del 2022 y, no sé, el consorcio ya no está conforme, o varios propietarias no están conformes con la figura de esta persona, cómo se comporta como administradora y quieren removerlo. Tendrían que pedirle que convoque una asamblea, o si no se podrían autoconvocar, también lo vimos en otro video. Y en esa asamblea, que también puede ser que la convoque el consejo, habíamos visto también, en esa asamblea se tiene que poner como punto de orden del día remoción del administrador. Esta remoción, a diferencia de la renovación del mandato, es antes de que se venza ese plazo, ¿sí?, que estaba pautado. Como les decía, supongamos que a él se le vencía el mandato el 1 de septiembre del 2021, bueno, obvio que lo vamos a remover antes, qué sé yo, abril, ¿sí? El 1 de abril del 2022 lo están decidiendo en esta asamblea si lo remueven, ¿sí?, remoción o no, ¿sí? La renovación o no es cuando estamos próximos al plazo del vencimiento del mandato. La remoción es cuando el plazo del mandato está vigente, pero los copropietarios, las copropietarias no están de acuerdo con su forma de gestionar en ese consorcio y por lo tanto en la asamblea, si logran la mayoría, lo podrán remover. Y acá también tengo que hacer hincapié en otra diferencia. Para removerlo, el consorcio, a través de estos consorcistas que están en asamblea reunidos, tendrán que llegar, como dice el 2060, a la mitad más 1 del total de los consorcistas en cuanto a porcentual y, en cuanto a unidades funcionales y más del 50% en cuanto a porcentaje. Eso es para removerlo, ¿sí? Para removerlo tendrán que lograr los consorcistas decir: no queremos este número tan importante, salvo que el reglamento para remoción imponga un plazo mayor o una mayoría superior, que podría ser. Entonces ahí aplicaríamos esta mayoría superior del reglamento. Y en ese caso se tendría que remover si logró la asamblea esa mayoría para removerlo. Distinto es cuando se trata de la renovación. ¿Por qué? Porque ahí es el administrador el que tiene que lograr que le renueven el mandato. Entonces él propone: quiero ser por un año más administrador de este consorcio, dice este señor. Bueno, él tiene que lograr que los consorcistas, con esa mayoría absoluta que dice este artículo 13, digan: sí, te renovamos el mandato por un año más. Porque de lo contrario, si no se obtiene, el mandato se extinguió por el paso del tiempo. Esa es una diferencia tajante. En un caso, en la remoción son los copropietarios los que tienen que llegar a esta mayoría para poder removerlo. En el otro caso es el administrador o la administradora que pretende mantenerse en una renovación más, que tiene que lograr que le digan: sí, queremos que continúes como administrador, como administradora de este consorcio. Bueno, esto es un poquito así en puntual, específico, la diferencia entre estas tres figuras. Hay más causales de extinción del mandato del administrador, que ya la vimos en otro video, que se las voy a copiar acá. Gracias.